Bien, sean todas y todos muy bienvenidos a este podcast, este proyecto llamado El Sujeto Diletante. Diletante, una de sus acepciones es que tiene afición por una o varias artes o disciplinas del saber. Otra acepción que tiene este concepto es que cultiva un arte o una disciplina como aficionado, no como profesional, y generalmente es por no tener capacidad para ello. Y la verdad es que es una palabra que elegí porque creo que de cierta forma me representa bastante, en el sentido de que me encanta cultivar distintos saberes, me encanta estar aprendiendo constantemente y la verdad es que no soy ningún erudito en nada, exceptuando a lo mejor quizá en lo que hago, pero voy a explicar un poquito el objetivo de este espacio, que es, bueno, precisamente hablar de temas que me interesan conmigo mismo y con quien pueda aportar a las temáticas con alguna opinión calificada o no también. Y las áreas pueden ser muchas. Lo importante es compartir reflexiones de un aficionado al conocimiento, que puedo ser yo o puede ser otro, y los distintos saberes y disciplinas que podamos abarcar. No es mi fin darme ínfulas de polímata, un erudito como ya dije, sino que simplemente quiero compartir con quien quiera adherirse a este proyecto mis ganas de aprender y de aprender también de quienes quieran compartir de sus conocimientos, sin sesgos, sin encasillamiento, sino que simplemente sentarnos a conversar y aprender. La verdad es que este podcast es para mí y quien quiera sumarse a esto no tiene ningún otro fin que simplemente escuchar, conversar y conocer mediante las distintas opiniones y los distintos aportes que pueda hacer cada interlocutor en cada capítulo y según las temáticas que vayamos conversando. Bien, después de esto entonces ya me presento. Mi nombre es Vladimir González. De ocupación soy educador de la música, músico y bueno, se preguntarán a lo mejor qué hace un músico queriendo aprender de otras cuestiones, y es que la verdad es simple, no me quedo tranquilo con nada, siempre estoy tratando de aprender, de buscar, de saber, de conocer. Obviamente no todo me interesa, pero sí el conocimiento en general me parece muy interesante y en distintas áreas como ya hemos hablado. Así que bueno, sin más, dejamos hasta acá la presentación del podcast y comenzamos. La moral que no enoja. Los preceptos principales que se deja enseñar y predicar un pueblo están en relación con sus defectos principales, y por eso no los encuentran muy enojosos. Los griegos, que tan frecuentemente perdían la moderación, la sangre fría, el sentido de la justicia y en general la sabiduría, prestaban oídos a las 4 virtudes socráticas, pues tanta necesidad tenían de estas virtudes y tan poco talento para ellas. Este es el aforismo 165 del libro Aurora de Nietzsche, del cual desprendemos el vocablo crítica, a partir de los conceptos enseñar y predicar señalados en la cita. Nietzsche arguye que los pueblos no se molestan con las críticas que aluden a los defectos más notorios de sí, en tanto la crítica sea constructiva o positiva, porque además apela a la evidencia. Sin embargo, poniendo de ejemplo a los griegos, dice que aún estudiando culturalmente las 4 virtudes socráticas, enunciadas por Platón en su tiempo, como son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, estos caían constantemente en el desacato, en el despojo de la moderación. Es decir, siguiendo con el ejemplo de los griegos, perdían el norte a conseguir el arete, que es en palabras simples el estado de estar capacitado. ¿Para qué cosa? Para pensar, para dar discursos, para ganar batallas, para el éxito en general. Este arete se consigue con el aprendizaje, con el recepcionar estas críticas. En el capítulo de hoy vamos a hablar y poner en análisis estas críticas a partir del tema la belleza en la música. Desde la polémica que está en boga, este premio, ¿cierto?, que le dieron a Bad Bunny al mejor compositor del año, galardón entregado por la ASCAP,
Pero primero vamos a saber qué es la SCAP para entrar en contexto. Es la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores. Trabaja a través del monitoreo de ejecuciones públicas de la música en las distintas plataformas más bien de reproducción que existen. Reúne tarifas de quienes ejecutan la música, de los socios artistas de la SCAP, y les contribuyen a esto, ¿cierto? Con premio y dinero en sus diferentes categorías. Por ejemplo, el pop, el R&B, el soul, el latino, cine y televisión, en el country, en el rock, en el metal, en el rap, música cristiana incluso, y música en conciertos. Paul Williams, un señor ya senil de 80 años, que es presidente de la SCAP y que no es para nada un don nadie en la música, ha premiado junto a sus predecesores a otros colegas de Bad Bunny, como lo son Daddy Yankee, Romeo Santos, Belinda, Sebastián Yatra, Anuel, Karol G, Billie Eilish, etc. ¿Ya? Todo esto perteneciente a estos distintos estilos, ¿verdad? Pero siempre dentro de la música popular. Bien, para hablar de este tema, invité a una voz autorizada en la música. Ella es Javiera Portales, licenciada en música con mención en flauta dulce de la Universidad Católica, profesora de música de la Universidad Católica del Paraíso, magíster en artes musicales con mención en dirección de conjuntos instrumentales de la Universidad Mayor. Actualmente es profesora en el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado e INACAP. Es amante de los gatos, la buena alimentación y la música del siglo XVI. Bueno, como ya lo dije, la premisa es que la SCAP otorga el premio al mejor compositor del año, ¿cierto?, a Bad Bunny. ¿Qué pasa con esto? Vamos opinando así como desde la guata, primero. Y después a lo mejor vamos profundizando para que esto vaya fluyendo, digamos, desde lo personal hasta ya la opinión un poquito más particular, digamos. ¿Qué opináis tú con respecto a esto? Mira, primero agradecerte mucho la invitación. Como te decía, es un espacio nuevo para mí, como terrenos desconocidos. Así que vamos viendo lo que va saliendo. Pero me agrada mucho esto de que sea bien de la guata, bien visceral. Porque creo que estos tiempos se dan como para eso, ¿no? Como para ir opinando desde la introspección, como que uno se anda cuestionando todo. Y eso está muy bueno. Tú me pusiste esta premisa y creo que me la pusiste difícil, creo, como respecto a que no era algo que yo andaba reflexionando por la vida, no era algo habitual o cotidiano en mis reflexiones, justamente porque uno como músico como que toma un carril de alguna manera, o sea, si bien uno igual es amplio, siempre uno anda escuchando música y uno anda como prestándole atención o qué sé yo, pero uno más o menos ya tiene sus preferencias más claras, como su criterio formado al respecto. Entonces hay mucho ahí que uno descarta, que uno no anda analizando porque uno simplemente dice, no, esto no es de mi interés y simplemente queda fuera. Ahora, es importante destacar que si bien yo me dedico a una música, igual escucho distintos estilos. Pero esto... Como buena música, ¿no? Bad Bunny me supera. No, o sea, a veces uno escucha de todo realmente. O sea, yo recién partí escuchando música académica o más docta y eso que uno podría decir que es música buena, entre comillas, cuando entré a la universidad, pero antes de eso yo escuchaba lo que simplemente me agradaba, claro, sin tanto filtro. Ahora tuve la suerte que igual mi papá era una persona como con buenos gustos musicales, así que me mostraba siempre un abanico de música de diversos estilos, buenísima. Y entonces yo pienso que hay música buena y mala en todos los estilos, realmente, y eso hay que ponerle ojo ahí, que después puede que retomemos ese sí, punto. Obvio. Entonces, claro, Bad Bunny me tuve que poner a investigar. Yo lo había escuchado, eso de que Festival de Viña,
como buena viñamarina que soy, obviamente, siempre me Claro. entero de las cosas del festival, por mucho que no lo vea. Como paréntesis, pero... disculpa que te interrumpa, Sí, es dale. que yo ya te presenté, pero no había dicho que, bueno, que tú en algún minuto fuiste mi profe, fuiste mi profe sí. de flauta Dato en la universidad. vital. Sí, fuiste mi profe de flauta en la universidad y también si no me equivoco, de dirección de conjunto. que era Dirección un de ramo, claro. conjunto, claro. Y, Uno. y claro, pues en el mundo académico en general y sobre todo cuando uno estudia música, que es del tema que estamos hablando ahora, es bastante tosco en general todo. Se vuelve un poquito, las relaciones incluso se vuelven un poquito áridas y qué bueno que eso igual está cambiando, pienso yo, ahora. Y sí, pues, cuando uno habla así como entre pasillos de, no sé, de este tipo de música o de este tipo de artistas, la gente como que se da vuelta, así como, ¿de qué estáis hablando? Es casi como hablar con una herejía Claro. musical entre pasillos, digamos, del Instituto de Música o donde sea. Sí, pues justamente, porque es como... además que son músicas como tan actuales, que están como funcionando y en realidad cuando uno se mete a la academia como que de lo único que habla es del pasado, es como que Sí. Yo al menos cuando me metí a la carrera, me metí a la licenciatura, que era una escuela mucho más tradicional que la que tú tuviste, casi como oscurantista donde yo estaba. Entonces era una cosa que te daban una pildorita onda Matrix y te tenía que transportar al medioevo, así. Claro. Y empezaba ya a cantar canto gregoriano, ese rollo. Entonces, claro, pues, hablar de música actual era como, no entraba, pues, o sea, si tú ya te habías teletransportado y habías visto como la super verdad de lo que era la música, entonces, ¿cómo podías estar fijándote en esto otro? Ahora, claro, o sea, hay un sesgo ahí tipo de conservatorio un poquito, como que no creo que sea bueno, ni menos en gente que se dedica a la pedagogía, como Sí. tú o yo. Sí. Obviamente claramente. tenemos que abarcar todas las músicas porque uno hace clase en un colegio, por ejemplo, y esa música van a estar escuchando los chicos, lo que suena en la radio, Exacto. lo que ven en las redes sociales. Entonces, no, justamente un profe de música es el que debe ser menos cerrado de todos, pues, para poder explicarles y hacer análisis, como un poco lo que estamos haciendo ahora con ellos, pues. Entonces, en ese sentido me pareció súper interesante tu invitación y la propuesta, como el desafío de meterme a ver, po. Y para mí significó escuchar un buen rato, como a la vena y en intensivo Bad Bunny, porque alguna vaga idea tenía y ya más o menos me imaginaba y lo relacioné en mi mente como mapa mental, como con otros estilos parecidos y qué sé yo. Porque tú igual soy Así que me joven. puse a analizar. Tú igual soy joven. Sí, pero aviejada, pues, ese es el problema. Joven aviejada. No, Añejada soy en joven, música. ¿no? Añejada en música antigua. Claro, sí, es que mira, pues más encima me fui a la música más arcaica de todas. Sí, pues la Javi, para contextualizar un poquito, la Javi, bueno, ella es flautista y toca en grupos que se relacionan justamente con esta música antigua, barroca, renacentista. Y el repertorio es bastante distinto a lo que podemos escuchar hoy día en la radio o la música en verdad que nos empapa por los medios comunicacionales, todo eso. O sea, es bastante distinta la música, es muy acotado el público quizás que consume esta música. Y vamos a hablar también de los mercados y las industrias musicales, Claro. también donde podría entrar este tipo de estilo. Sí, pues, hay algo interesante como haciendo un link como con la música barroca, que yo estuve pensando como algunas cosas justamente desde ese campo, digamos, de este mundo en el que me muevo un poco, o que siempre estamos intentando recrear los músicos antiguos y resulta que uno va mucho a los tratados, que a veces te cuentan como un poco cositas de la época, como que te dan luces como de cómo funcionaba la sociedad y todo eso. Yo creo que este punto que tú me ponías así como de que esto puede causar como escozor, esta premiación y todo, ¿sabes que desde siempre ha sido este tema de mirar en menos la música popular? Como que siempre ha habido
ciertos sectores, en este caso, no sé, imaginémonos como las cortes, que ahí está como la máxima academia, los músicos más como sofisticados, por decirlo así, siempre miraban en menos todas las expresiones que tuvieran que ver con lo popular. Y qué decir de la iglesia, o sea, peor. Claro. Habían cosas que, o sea, la guitarrita no podía entrar en la iglesia, porque la iglesia ha sido inquisidora en todo lo que ha podido. en todo lo que ha podido, cortado cabeza. Justamente. Claro, hacían cosas muy sublimes y todo, no lo vamos a negar. Como respecto a la música, hay cosas impresionantes. O sea, le agradezco mucho a la iglesia, porque si no, Bach no hubiera compuesto tantas cosas tan preciosas. Pero siempre está de mirar en menos, de como esta cosa, como vulgar o qué sé yo. Entonces ellos, ¿qué hacían? Tomaban igual, porque igual le gustaban los ritmos, igual le gustaba como lo que generaba, así como que igual era buena, pero la estilizaban. Claro. Y ahí ya podía entrar a esos sectores. Eso es interesante porque como la iglesia se fue permeando de las culturas que fue invadiendo. Como se fue permeando estas culturas y fue haciendo ahí la mezcla, digamos, con el lo sincretismo y todas las mezclas posibles. O sea, eso, por mucho que se critique, a veces, ¿cómo se puede decir? Como que inevitable. Sí. Justamente, inevitable. Así que bueno, volviendo como nos fuimos un poquito por la tangente. Tema, sí, pero un poco yo quería hacer el link porque resulta que aún pasa un poco ese fenómeno. Es como, no, pero es que si hablamos de mejor compositor, es que ¿cómo? O sea, vamos a decir que es mejor compositor si compositores eran Bach, eran Mozart, eran, no sé, etcétera, millones. Pero claro, o sea, ese concepto compositor, ya, yo me pregunto, las CAP, claro, que es esta asociación que también me tuve que meter a investigar, quiénes eran, para qué hacen esta premiación. O sea, también hay que entrar en contexto porque suena como súper grandilocuente. Mejor compositor del año y del mundo, no sé, que del universo. Como que falta la galaxia entera, Bad Bunny. Entonces, suena como mucho. Entonces me puse a investigar y claramente hay un tema ahí mucho de que ha cambiado el sentido de la música en el presente. O sea, tiene que ver con una industria, con productos que se consumen. ¿Y quiénes los consumen? ¿Quiénes son los que siguen esta música? Exacto. Porque al final este premio va por el consumo, no va porque había una pauta súper evolucionada y súper rigurosa respecto a qué es ser un buen compositor y qué es ser el mejor. Entonces son como estas cosas muy rimbombantes, nomás como para darle justamente, hacer noticia. Marketing. Entonces ahí se nos mezclan muchas cosas, o sea, la prensa gana con esto, las redes sociales ganan con esto, etcétera. Entonces, claro, marketing. Y un poco el producto que vende esta persona, Bad Bunny, Benito, no sé cuánto, es un poco que él quería hacer algo distinto y de alguna forma sí lo logra, porque genera justamente ese choque a las personas, como justamente una resistencia, y muchos lo siguen justamente porque está haciendo esta propuesta diferente y se arriesga y es latino, y porque al final donde más lo escuchan, ¿dónde? En Estados Unidos principalmente. Bueno, Latinoamérica. Lugares de Europa, Latinoamérica, claro, pero digamos como donde ha sido top ranking, como que mucho, yo creo que es como al fin un latino que pueda representar, que pueda ganarle a los europeos, que le pueda ganar a los norteamericanos, un poco eso. Entonces hay mucho de abanderamiento como extra musical. La música se convierte como solamente en un medio, pero para lograr otras cosas. Entonces acá el tema no es la belleza de la música, el contenido de la música, qué queremos transmitir. Actualmente es como que
si Lutero estuviera vivo hoy día no habría dicho de que la música necesariamente es un don de Dios, teniendo en cuenta el contexto de la industria musical y cómo se premia. Igual, como tomando la primera pregunta, que era como el por qué genera este escozor, ¿cierto? Esta urticaria en muchos... y es posible verlo en redes sociales, ¿cierto? Como también la gente se manifestó al respecto, muchos a favor, otros muchos también en contra. Y quisiera tocar un poquito como el tema de la opinión, o sea, porque como ambos nos movemos en el medio, a lo mejor de músicos profesionales, de gente que se dedica a la música en sus diferentes aristas, yo vi muchos músicos pertenecientes, digamos, a este nicho y que músicos profesionales, o sea, algunos de renombre, algunos también colegas, ¿cierto?, que trabajan en universidades, qué sé yo, pero así indignadísimos, así como que de verdad como si fuera lo peor del mundo. Y creo como que de repente como en esa opinión moral, en ese juicio moral, no hay mucho contexto del por qué. Es como cuando uno lee una fake news y se la cree al tiro. Es como que, ya, pero pero razonemos un poquito al respecto. O sea, ¿qué es la SCAP? ¿Ya? Yo ya comenté también que era la SCAP, como para poner en contexto la situación. Y bueno, las opiniones que se tengan al respecto van a llover. Pero hablemos un poquito sobre esta moral, sobre estos juicios morales que se tienen. ¿De dónde vienen? ¿A partir de qué sentimiento? ¿A partir de qué escuela incluso? Porque o sea, sabemos que académicos, músicos profesionales, algunos también amateur, de todo tipo, opinaron, muchos en contra, digamos, de esta situación y como tratando de pontificar desde su posición como músicos, ya tenga la posición que sea de esto. Entonces, ya, ok, como músico opinas de esto, pero la opinión más bien siempre termina siendo moral. O sea, desde si esto está bien o está mal, o qué está pasando, cuál es el sentido de esta premiación, o sea, ¿por qué a él? Porque a él lo premian como mejor compositor. Entonces, personalmente veo como... Vi distintos discursos que venían como desde la envidia, algunos desde este recelo, también sobre como el sentido de pertenencia, es decir, yo soy músico, él no, ¿cachai? Que viene como desde esa posición de superioridad frente a la composición, que es como el punto que se toca, ¿cierto? Como, oye, pero si yo sé de armonía, yo sé de composición, de contrapunto, a mí no me vienen con que él es mejor compositor que yo, por ejemplo, ¿cierto? También, bueno, eso obviamente apela también al ego, ¿cierto? De cómo se toca esto, cómo trastoca el ego, digamos, de muchos, o sea, de muchos, comillas, grandes compositores, ¿cierto? Que es como que se vieron de verdad muy, muy afectados, muy vulnerados con esto. Y también, obviamente, hay también un sesgo, y digámoslo, de clasismo también, y discriminación. Porque es como, oye, pero este flaite viene a ganar un premio de... Yo lo vi, o sea, vi muchos comentarios al respecto de eso. Deleznables, por lo demás. Que era como, pero este torrante, qué sé yo. Entonces, quiero saber como qué opináis con respecto a este tipo de discursos que tienen algunas personas que trabajan en el medio de la música y opinan muy desde la guata. Bueno, es red social, es una red social, o sea, convengamos eso también, que el medio aguanta de todo. Sin embargo, o sea, ¿cómo tú, como músico profesional, te enfrentáis a esto desde la moral y no desde un juicio crítico, digamos, un poquito más calificado? O sea, ¿qué opináis tú al respecto? Es súper complejo el tema porque, claro, como dices tú, las redes sociales aguantan un montón. O sea, cualquiera puede opinar lo que quiera, lo que se le dé la gana. Todos se las dan de filósofos, de psicólogos, de
sociólogos, como que todos son expertos en todo y pueden darle clase y cátedra a todo. O sea, hasta los mismos youtubers enseñan de todo y son a veces aficionados a las cosas simplemente. Bueno, sí. Está todo más abierto respecto a eso y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y tras ese escribir hay mucho anonimato también, que a veces aunque tenga tu nombre, tu apellido, pero como que todos se sienten más valientes también detrás de una pantalla tipeando. Es curioso. A mí me parece que el problema no es como... es como que no podemos mezclar las cosas, o sea... Justamente primero hay que informarse bien, justamente, para no caer en discusiones como absurdas, como esto mismo, ¿qué es la SCAP y para qué hace esta premiación? Si se quedan simplemente con que es el mejor compositor del año sin ver el contexto en el que se genera esto, no puedes tener una opinión con altura de miras, pues claramente vas a caer en todo la copucha y como en la farándula de este asunto, que es justamente lo que quieren que uno caiga, justamente, si eso genera el marketing que les sirve mucho para que la carrera de esta persona se pueda sustentar. Claro. Ahora yo entiendo esa perspectiva, trato de empatizar con esta gente que dice, claro, o sea, yo me he matado estudiando un montón de tiempo para ser músico, justamente, y llega cualquier persona que con unas bases que en realidad no tienen nada muy llamativo ni muy creativo, simplemente es como casi parece una composición bien entre comillas, como súper aleatoria de efectos, como que ya esto va quedando bien, y detrás de eso hay productores en todo caso, o sea, no es como que Bad Bunny lo hace todo, o sea, tienen tremendo equipo. Sabemos que los productores son los que saben de música, finalmente. Claro, pues ellos perillan todas las cosas y hacen la magia para que suene afinado, o relativamente afinado, para que suene como que le pongan los efectos clave, que sean como bien para entrar en un efecto como de mantra o qué sé yo, porque es como, esta música es muy así como de caer en un estado en que ya después ni siquiera escuchas ni la letra ni nada, porque te va llevando el ritmo y al final eso es lo que engolosina mucho, yo creo, a la gente en las discos, donde sea que vayan, que escuchen esta música o cuando van haciendo sus cuestiones diarias. Lo único que quieren es como escuchar una música para desconectarse un rato. Entonces yo creo que hasta ni reparan en lo que dicen los textos muchas veces, porque si uno los lee realmente así como que... Un paréntesis, yo la otra vez veía también como un video respecto a esto, como del análisis de las letras, de reggaetón o de otras músicas, como respecto a todo el movimiento feminista y con la cosificación de las mujeres, etcétera. Y bueno, me hizo mucho clic con muchas letras de Bad Bunny justamente que hablan cosas como explícitamente sexuales o justamente por decirlo así, como cosificando, sí, o como mirando mal, o criticando algunas actitudes como de una mujer más empoderada, o que miran menos al hombre, o no lo pesca, qué sé yo, como por esos dramas de amor un poco extraños. Claro. Y resulta que un poco confuso para mí, hay cosas que no pude entender muy bien, pero la cosa es que yo pensaba que, claro, las reacciones que aparecían en este video eran divertidas, porque era música que quizás ellos habían escuchado cotidianamente, quizás hasta en su lista de reproducción de Spotify o de lo que sea, pero resulta que cuando les pasaron el texto para que lo leyeran, no podían creer lo que estaban leyendo y quedaban para atrás, decían esto, y resulta que después le ponían la música y se daban cuenta que de dónde venía ese texto. Claro. O sea, hay muchos textos que realmente la gente no tiene idea, además que justamente en estas como jergas más latinas, a veces que están mezcladas con inglés, entonces como un Spanglish un poco que ni siquiera nosotros entendemos muy bien, los chilenos. Entonces muchas cosas pasan como coladas y no nos damos cuenta del contenido de lo que estamos escuchando. Entonces hay todo un tema ahí como de que el músico que estudia y todo dice, claro, pues yo me preocupo como de pensar en la estética, en la belleza o en el transmitir un mensaje. Me demoro mucho tiempo en poder componer algo
Y algo importante es como que un compositor está pensado como alguien que ha estudiado a todos para atrás, o sea, ha estudiado su tradición para poder comprender quién es en el presente y cuál es su misión y qué quiere transmitir para la sociedad ahora. Pero resulta que algo pasa, que aquí pasa como un terremoto, que provoca una fragmentación en que el público se nos separó de los compositores. Entonces, este tipo de música más popular, más que viene justamente de alguien que quizás no tiene toda la experiencia, viene de ahí, pues, del público, digamos, Claro. Y empieza a darle lo que quiere el público. Porque genera Entonces, se justamente acerca a también ellos. este sentido de pertenencia como polarizado, ¿cierto? Es decir, tenemos por un lado a los músicos que se sienten bien con sus estudios, con sus creaciones y qué sé yo, y creen que desde ahí también pueden ir apuntando con el dedo, que eso igual está, o sea, existe. Y también existe también el otro músico, comillas, ¿cierto? Que intenta, digamos, desde su cultura poder aportar y desde también otro sentido, de otra perspectiva, digamos, de la moral quizá, de lo que está bien, de lo que te puede gustar a ti, como también le puede gustar a él mismo. Entonces trata como Claro. de a lo mejor potenciar eso, es decir, de poder abordarlo y que tú como oyente te sintáis como acogido, pues, ¿cachai? O sea, si tú sois como Claro. de no sé, de esta onda tipo como de gángster, ¿cierto? Que se mueven, esta performance, ¿cierto? Que tienen muchos de estos artistas, y te llama la atención, tú te vas a sentir a gusto y por eso mismo lo vaya a acoger y lo vaya a tomar como algo propio. Claro. Esta forma de música, de moverse, de hablar, ¿cachai? Y eso, sin duda, bajo mi perspectiva, creo yo que sigue siendo arte, porque estáis comunicando. Puede que no te guste, puede que no vaya contigo, con todo lo que hayáis estudiado, pero sigue siendo arte porque estáis comunicando. Aunque esa comunicación esté viciada a lo mejor por un mercado, ¿cierto? Que intenta potenciar ciertas cosas que van no de la mano y malamente fuera de los cánones digo que se han tratado de instaurar por la academia o por toda la historia, digamos, que tiene la música. Está, pues, o sea, existe, no podemos obviarla y tampoco podemos como estigmatizarla o sobreestigmatizarla, digamos, porque ya existe cierto prejuicio de parte de algunos sectores con esta música. Sin embargo, también creo yo que no hay que desconocer lo que produce. O sea, algunos han dicho, no sé, yo vengo escuchando desde el año 2005, a lo mejor así como, no, si el reggaetón va a durar un rato nomás. No sé si te ha pasado a ti eso, ¿cachai? No, si el reggaetón va a durar un rato, si es como la moda de ahora. Estamos al 2020 y todavía sigue esto y yo no sé cuándo vaya a parar, en verdad. Entonces no podemos decir como que es simplemente un periodo o una moda, sería como muy apresurado a lo mejor. Claro, es que va a parar en la medida que llegue otra cosa que lo reemplace, Claro, que reemplace claro. como su hegemonía. Claro. Y hasta el momento no ha habido nada. Exacto. Así que un poco así funciona. Uh-huh. Mira, me quedé pensando respecto a eso que dices como de lo que es el arte. Y justamente eso es tan cambiante. O sea, ha cambiado a lo largo de la historia y de las sociedades cuál es el sentido del arte. Por eso hice ese paréntesis de Sí. Lutero, porque es como hoy día así como Sí, po. no podríamos como mirarlo desde esa perspectiva quizás. O sea, sabemos que la música puede ser producida desde un computador simplemente con cero emoción transmitida, pero quizás los instrumentos virtuales que estáis ocupando te producen algo igual, po. Entonces, ¿cómo estamos Sí. percibiendo bajo esta industria la tecnología? Pues es súper interesante ese punto, porque la tecnología precisamente nos está haciendo sentir cosas, ¿cachai? Y está cambiando Sí, po. culturalmente y está dejando huella también en nuestra cultura, a lo mejor en la generación nuestra, qué sé yo, no sé. Es que es loco porque el arte en algún momento, por ejemplo en el barroco, significaba más bien como algo bien hecho, algo que buscaba la perfección. Claro.
Y no era una cosa así como tampoco era de iluminación divina, ni mucho menos. Era como algo bien hecho. O sea, podía ser el arte de hacer bien un computador. Claro. El arte Un de Mac hacer podría sopaipillas. ser una obra de arte, Claro. perfectamente, por Sí. decir algo. Entonces se usaba mucho como, o sea, una obra de arte era porque una pintura o una música lograba la perfección. Y eso lo usaban las proporciones y todo un rollo ahí más matemático, etcétera. Pero después ya el arte era mucho más adelante, ya era algo más íntimo, ¿cierto? Como algo que sacaba las emociones, a relucir las emociones internas del artista. Claro. No sé, pues en la época más clásica de Mozart era como el ser un genio. Eso podía ser arte, como lo genial, lo que era ya a otro nivel, pero era muy como egocéntrico, y después en el romanticismo mucho más egocéntrico porque era como esta cosa emocional interna, claro, pero muy que en realidad solo satisfacía a la persona. Entonces ya después sigue el tema del arte, después las vanguardias, por ejemplo, o sea, arte podía ser un inodoro, ¿entiendes? Claro, con Y Andy en Warhol, ese momento con Andy Warhol no eso fue. ya cambió, o sea, Claro. hubo una ruptura ahí que es como que, Justamente. o sea, eso es como que ni siquiera tiene que ver con el artista, sino que con el intérprete, es decir, cómo el intérprete asume esa obra y la hace propia, ¿no? Claro, hay un discurso atrás, hay como toda una ideología. Entonces, ahora va a depender porque ya tenemos todo ese bagaje de lo que es arte. Entonces, arte lo podemos ver de una forma tan multifacética que es tan difícil de asir, como de tomar y decir, Claro. esto es arte. Como que va a depender desde dónde lo miremos. Entonces, me gusta lo que comentabas tú, como de que arte sería algo que comunica. Y podría ser una acepción válida, justamente. O sea, si la gente le hace sentido y está buscando, o sea, si consumen Bad Bunny, y por eso le dieron el premio, porque era uno de los más consumidos, entonces pareciera que ese es el ideal de arte de la persona como común del siglo XXI. Que también responde quizá a las padecencias, ¿cierto? Que también tenemos como sociedad. O sea, existe una, digamos, que está catalogada, entre comillas, por la psicología o el psicoanálisis como una depresión hedonista que busca, digamos, desde el yo, ¿cierto? Busca llenar ciertos vacíos con cosas que me hagan sentir bien, y eso se acaba porque es finito y voy por otra cosa. O sea, estar tratando de consumir algo que me mantenga arriba, ¿cierto? Como motivado, ¿cierto? Jalado quizá. y para eso comemos tanta azúcar, po. Sí, po, ¿cachai? O sea, es eso. Sí, po, y lo llevamos también al ámbito sexual, y lo llevamos también a lo que sea. O sea, nuestra vida está hecha hoy en día. De hecho, esto mismo de estar... como que todos somos parte de esta vorágine, porque no podemos estar quietos, pues nos cuesta tanto estar quietos, nos cuesta tanto reflexionar, mantener un estado de introspección, que estamos buscando constantemente con qué distraernos y con qué generar, con qué producir. Entonces somos como estas maquinitas, ¿cierto? Que estamos repitiendo, ¿cierto? Siempre lo que nos rodea, en este caso este tipo de música. Con respecto a las letras, o sea, conozco mucha gente que se sabe las letras de memoria y a lo mejor les da lo mismo. Y ese otro tema que igual podemos que vamos a tratar un poquito más adelante, con respecto a separar el artista del arte, y cómo también el arte hoy y viene siendo igual hace un tiempo, pero a lo mejor con otros matices con respecto a la música. Cómo se desarrolla el discurso en la música. Pero claro, el tema de cómo nos movemos, ¿cierto? Como sociedad. O sea, tú vas en cualquier parte y escucháis reggaetón, escucháis trap, escucháis, no sé,
todo este tipo de música, y es parte, o sea, yo lo siento como parte de mi vida, aunque yo no lo quiera. Aunque incluso pueda, entre comillas, aborrecerlo. ¿Ya? Yo no lo aborrezco en verdad, pero no creo que hay cosas más importantes que aborrecer, pero sí. Sí, o sea, hay que asumir ciertas cosas. O sea, creo que hay que asumir la realidad y comprender que estamos en un continuo, yo lo pienso como un 2P. Claro. En producir y procrastinar, en eso estamos. Exacto. Y al final eso es lo que está la sociedad actualmente, y un poco esta pandemia que nos ha hecho irnos para adentro. Yo creo que nos ha hecho cuestionarnos un montón de cosas que estábamos haciendo en piloto automático, justamente. Con eso no estoy diciendo que esté mal escuchar esta música o qué sé yo, sino que pensar que el consumo de esta música o el que te guste esa música es reflejo de algo, yo creo, justamente por algo te hace un clic internamente. Algo está buscando la gente, y como lo mencioné anteriormente, muchos están buscando quizás este ritmo que tiene como repetitivo, que lo tiene el reggaetón y lo tiene el trap, qué sé yo. Es algo muy como arcaico, por decirlo así. Es como lo que está en las raíces de, como en una parte muy... Genéticamente es como arcaico, es como... Claro, sí. Eso, como primitivo, eso quería decir. Como que está ahí muy hacia la tierra, muy hacia los pies, muy asociado a la danza, muy asociado a los instintos más primitivos. Sí. Y son en los que nos hemos desconectado. Porque toda esta cosa de producir, de que todo tiene que ser tan racional, que todo tiene que ser tan académico, justamente tan científico, tan positivista, qué sé yo. Entonces, claro, la gente donde hace esa fuga, ahí, en sus gustos musicales, como en sus aficiones. Claro. Entonces ahí todo que se relacione tanto los textos con temáticas sexuales, que también están asociadas a lo mismo, o sea, a esta raíz primitiva, muy de como del mismo chakra, por decirlo así, como que está ahí todo muy en ese fuego interno, que justamente también se asocia a que es como de intérpretes latinos, y como que está todo muy relacionado de alguna forma, como que es un estereotipo. Entonces la gente consume eso para desconectarse, porque ya no quieren complicarse con más cosas. ¿Para qué les va a estar llevando una fuga a 1000 voces, ¿cachai? Para que se compliquen más la existencia, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿quiénes son los únicos lateros que se dan la lata de disfrutar esa música? Los únicos que han estudiado esa música y la comprenden y la valoran y saben lo que hay detrás y que les hace sentido. Pero al vulgo, digamos, que no estoy diciendo de manera peyorativa para nada, sino puedo decir como la gente que simplemente no es especialista en el área, simplemente quiere divertirse, quiere sentirse relajada, quiere sentir como te decía, como este mantra que hace que entres en como en un estado de como una droga, ¿cachai? Como quiero evadir. O sea, no sé, siempre me acuerdo de este comercial Haz todo, haz nada. Es como la representación máxima de que ya es antiguo, pero igual, no sé, de ahí en adelante, digamos, como que se marcó, esto es nuestra vida. Es como, quiero hacer nada, porque ya fui tan productivo, hice todo lo que la sociedad me pide, y ahora quiero procrastinar, nada, quiero... scrolling en la pantalla, y lo mismo con la música, Spotify va tema tras tema, tras tema, tras tema, todos iguales, todo podría ser lo mismo, es como un eterno del mismo ritmo que va cambiando, variando cada cierto rato algunas cosas, varía un poco el efecto, varía un poco el tempo, con suerte, etcétera. Y la misma palabra, procrastinar, como un ronroneo de gato, así. Claro. Y la misma palabra, procrastinar, no apela a se corta un poco, Vladi. Sí, parece que está un poco corto. O sea, al menos yo ahora te veo un poco pegado
esperemos que pase un poquito. Ojalá que pase. Ahí sí parece. O sea, al menos la cámara se quedó pegada, pero te escuché ahora. Bacán. ¿Cómo está la Tascam? Sigue viva, con la misma viva, cantidad maravilloso. y todo bien por el momento. Ya. Lo dejé prendido nomás, así que démosle. Bueno, ahí vamos. Bueno. No sé si se alcanzó a escuchar lo último. Sí, creo que quedó clara la idea en general. Ahí ahora retomamos bien. Bueno, el otro punto era sobre los criterios estéticos. Una de las preguntas que me hacía es si podemos comparar composiciones y compositores, o ponerlos como en paralelo, ¿cierto? Como que si efectivamente lo que hace un artista representa necesariamente el artista. O como está de moda hoy, ¿cierto? De moda digo no peyorativamente, sino que realmente está de moda el andar como funando ciertas cosas. Incluso artistas, pues, incluso canciones, ¿cierto? Incluso, no sé, yo me imagino, por ejemplo, si la funa existiera en la época del barroco, es como que hubieran funado a todos porque eran demasiado gore su obra, ¿cierto? Sus pinturas, sus cuadros eran súper violentos, ¿cierto? O sea, Cristo ya lo veía apaleado de todas formas distintas, era una masacre. Y me imagino como la gente así como, oye, es que ese cuadro me parece muy ofensivo. Podríamos funar a Caravaggio. Claro, mucha sangre. ¿Eh? Demasiada sangre. Y Cristo no se ve tan lindo, entonces deberíamos... Claro. Quería preguntarte más o menos qué te pasa con eso, porque claro, hoy día a lo mejor podemos en justamente esta música, el reggaetón, el trap u otras, ¿cierto? Que pertenezcan a estos estilos latinos, ¿cierto? Hablan mucho, ¿cierto? De sexualidad, de violencia de género incluso, y es como todo abiertamente, ¿cierto? Pero también, o sea, no podemos obviar de que esto se hace desde siempre. O sea, escuchemos, vamos un poquito a los 80 o más atrás y escuchemos, no sé, pues, música de Kiss, por ejemplo, de las letras de las que hablan, o no sé, pues, cualquier artista de rock, glam, por ejemplo, las letras son muy similares a lo que expresa el reggaetón, solamente que con otro timbre, ¿cierto? Con otra tónica, y con otro estilo, etcétera, etcétera. O si vemos, no sé, pues a Víctor Heredia, por ejemplo, Bailando con tu sombra Lelí, ¿cachai? Habla muy poéticamente de un femicidio. Entonces, o qué sé yo, a Lucho Barrios con Señor Abogado, ponte tú. Entonces, pero son músicas que no las podéis sacar, ¿cachai? No las podéis sacar de esta línea temporal de nuestra cultura, simplemente porque te parezca ofensivo el discurso lírico que tiene. Al menos pienso yo eso. Yo creo que el arte no necesariamente va a representar lo que piensa el artista, porque simplemente es una expresión, ¿no? Puede que te guste, puede que no te guste, pero no por eso, digamos, vamos a moralizar el arte, ¿cierto? Podemos moralizar a lo mejor o hacer un juicio moral del artista, pero me parece un poco pernicioso sepultar el producto artístico que ha hecho. No sé qué te parece a ti. O sea, voy a volver un poquito a lo que hemos repetido harto igual, pero es que al final todo se relaciona, pero yo encuentro que si la gente lo consume es por algo, y lo vuelvo a repetir. O sea, yo creo que el problema no es Bad Bunny o no es ninguno de esos autores que llega y hace algo chocante. El tema es que si te das cuenta que a la gente le hace clic y lo consumes, que ahí hay algo, pues, o sea, hay algo que no podemos desconocer. O sea, si no, simplemente la gente no le daría play y chao. O sea, yo cuando algo no me gusta en las redes sociales o en lo que sea, le pongo no me gusta y no me aparece más. Y si todos hicieran eso, Bad Bunny ni aparecería en las cap. ¿Se entiende? Sí, pues como si no te gusta mi publicación, sigue para arriba nomás. Pues, claro, todo bien. Claro, y no pasa nada, y ahí se acabó el éxito de esta persona. Entonces,
eso por un lado, o sea, el artista, por decirlo así, como producto, como esta valoración, digamos, la hacen las personas. La hace como los auditores, la gente que lo consume, qué sé yo. Y por otro lado... Es como finalmente que la gente critica lo que no le gusta, ¿cierto? Pero si le gusta, y aunque hable de lo mismo, Uh-huh. ¿cachai? No lo va a criticar porque le gusta. Claro. Entonces, esa doble moral que hay Sí. con la crítica termina siendo súper graciosa al final del día porque finalmente estáis criticando muy desde la guata, muy desde el juicio de la moralina, ¿cierto? Y sin tener realmente un sustento contextual, un sustento académico si se necesita, o qué sé yo. Claro, pero esas temáticas han existido siempre, o sea, es parte, son Claro. como estos tabús, o sea, el sexo existe, todos lo practican, digamos. A veces los que menos hablan de esas temáticas son como llegar a ser las personas más cuestionables, a veces en Claro. cierto sentido, bueno, Ajá. etcétera. Eso ya va como en la intimidad. Pero resulta que el tema no es que sea explícito el tema en sí, sino quizás cómo se aborda y cómo se analiza y cómo se normaliza. Yo creo que ahí está el problema. Claro. Porque, no sé, a mí me pasa un poco que me choca como sentir que hay gente que es como tan consciente respecto a este tema y que habla, no sé, posturas feministas y todo, y después están vacilando estos temas. Pues igual ahí me genera como esta reticencia así, no me provoca mucho sentido, pero si quizás tiene una lógica, ¿cachai? Que se puede sustentar en base a una ideología, quizás es válida. Que a lo mejor eso igual tiene que ver con cómo nosotros, como seres autónomos, ¿cierto?, validamos o no el discurso del otro. Pues es como si lo consideramos consecuente o no, y qué tanto valor le ponemos a ser consecuente, ¿cierto? Yo personalmente creo que ser consecuente es a lo mejor lo más difícil que podamos hacer en la vida. O sea, es súper difícil ser consecuente. Es súper difícil. Y como es tan difícil, me cuesta también tomar en cuenta este tipo de opiniones que son tan sesgadas, pues tan acabadas que tienen algunos, que es como que esto es así y esto es así. ¿Cachai? Es como que no se cuestionan más allá y resulta que sus argumentos igual están llenos de baches, pues hay muchas cosas que vienen simplemente desde la opinión. Claro. Y si bien yo puedo respetar tu opinión, todo bien, pero no por eso la voy a tomar en cuenta. O sea, yo la respeto, pero creo de que no termina de completar la interrogante, no termina de responder. Sí, y además que es algo que les representa a ellos según su Claro. nivel social y según su nivel cultural y de estudios también, qué sé yo, cuántas realidades. O sea, a mí me parece que esta música y otras que son incluso más, no sé, pues vámonos al hip hop o no Ajá. sé, música más urbana, de repente hablan de unas temáticas que uno queda así como, oh, quizás es algo que yo no me estaba cuestionando, son realidades Claro. que no todos están viviendo al día a día. Entonces te la están transparentando de una manera cruda y que duele. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen todas estas temáticas como más sexuales, qué sé yo, o de que todo es fumar y tomar y ir y bailar y qué sé yo, representa una vida y representa ciertas evasiones también a ciertas realidades que son complejas, pues, ¿cachai? Entonces, Claro. qué fácil es criticar las cosas así porque sí, pero sin analizar el trasfondo que hay ahí. O sea, yo creo que debería ser como... Uno debería tener siempre consciente el punto de criticar para avanzar o criticar para retroceder. Claro. O sea, ¿para qué vamos a criticar? Claro. ¿Cachai? Si vamos a criticar para aportillar simplemente, o sea, ¿qué sentido tiene esa crítica? Yo creo que más bien invalida inmediatamente esa crítica. O sea, si vais a estar aportillando simplemente, queda invalidado, porque no... ¿Para qué?
¿Para qué? ¿Queréis menoscabar a la otra persona? ¿Queréis menoscabar al artista? A lo mejor tu opinión ni siquiera le llega al artista. Sin embargo, ¿para qué criticáis? O sea, ¿cuál es tu fin? Claro, y ¿Quería aportar o quería aportillar? Se hace como una división entre las personas por sus gustos musicales también. Exacto. Como un clasismo musical. Y es complejo eso porque en el fondo, al final, mucho de esto de culpa la tenemos los músicos que no hemos sabido difundir bien nuestro trabajo. O sea, digamos, los que creen que tienen mejor música que ofrecer. Claro. Versus gente que le gusta músicas más comerciales, qué sé yo. El problema que tenemos que asumir, y nos duela, nos guste o no, digamos, es que los músicos más académicos nos distanciamos en algún momento de la historia de la gente. Y tenemos que asumir eso. Y lo tenemos que asumir con el dolor que significa. Que tenemos que tocar. Y resulta que ya nos distanciamos. Y ahora, ¿cómo nos hacemos cargo? O sea, ¿qué sacamos con criticar si nosotros somos los que ya dejamos de representar a la gente? Dejamos de llevarles cosas significativas o dejamos de enseñarles por qué, o de venderle, entre comillas, por qué nuestra música, la que cada uno haga, de distintos estilos, qué sé yo, ¿por qué es mejor? Claro. ¿Por qué es buena? ¿Qué es la diferencia de la otra? Porque debería el vulgo consumirla. Claro, y ahí no la otra. Y ahí claro. voy a la educación musical ahora, a hacerle una fuerte crítica. O sea, ¿qué es lo que pasó en la educación musical en Chile? Bueno, en Latinoamérica, qué sé yo, como en general. Pero bueno, hablo de Chile porque es nuestro país. Pero yo creo que en muchos lugares pasa, porque también tengo contacto con amigos músicos de Latinoamérica y es lo mismo. O sea, los músicos doctos están en otra onda, están en otra esfera, como hablando como loquitos, porque toda la gente escucha otra cosa. Entonces estamos totalmente desconectados. Entonces, ¿qué pasó ahí? No nos sabemos mover en las plataformas. No sabemos vender el producto porque, claro, como lo vemos como arte y no como un producto de consumo, ahí tenemos un problema ideológico bien profundo. Entonces, ¿qué hacer para llegar a este punto medio que nos permita mantener la calidad de lo que hacemos y la estética, qué sé yo? Bueno, que eso también es cuestionable y da para un largo análisis, pero ¿cómo hacer que la gente le haga sentido? Claro, porque convengamos también de que la industria es bastante avasalladora. Claro. Y es bien complicado también como artista a lo mejor independiente o desde la academia, qué sé yo, competir contra eso. Sí. ¿Ya? Porque además también está esta premisa de que la música no es competencia. Entonces, pero claro, desde un punto de vista económico, sí lo es. O sea, hay que competir a través de números, ¿cierto? Y este punto toca también cómo se mueven las industrias de la música. Es decir, tenemos una gran industria de la música popular, ¿cierto? Que está monopolizada por ciertas discográficas o por ciertas productoras, qué sé yo. Y también está las otras industrias que parecen minúsculas en comparación, digamos. Claro. Es súper interesante también abordar como de una vez por todas, ¿cómo hacemos para que la música de nosotros quizá, que no estamos dentro de esa industria, llegue a los demás? Yo creo que hay que partir con, primero, saber situarse, saber ponerse, digamos, en alguno de estos dos bandos, es decir, ya, ¿qué tipo de música quiero hacer yo? ¿Quiero seguir perpetuando el arte o quiero seguir generando música superficial que está bien porque el vulgo lo pide, digamos? Y si nos movemos bajo democracia, ¿cierto? Va a ser algo, digamos, bueno, comillas, ¿cierto? Para quien lo necesite. Y si mi música no la quiere consumir el vulgo, ok, veo qué nichos a lo mejor es donde puedo yo atacar. Pero eso creo que es como un punto bien amplio que a lo mejor podríamos abordar en otra conversación. Sí, es heavy. Me pasaba... No, dale. Es que me acordé que hace poco estaba leyendo en la encuesta del 2017 que da datos de consumo cultural en Chile.
Y resulta que yo estaba mirando los datos de música docta justamente para sustentar un proyecto de música antigua, que estaría dentro de música clásica, que es como se le llama, donde estaría lo artístico, ¿cierto? Y resulta que de las personas, como de las encuestadas, preguntaban ya quiénes habían ido a un concierto de música clásica en los últimos 12 meses. Un 6,1%. Claro. Todo el 2017, porque ahora sea peor inclusive en 2020. Que se supone que parece que ahora el 2020 se actualiza eso. Estoy en investigación al respecto, pero alguna ahora vez... Mucho menos. Po. Y alguna vez, claro, ¿no? Ahora, con mayor razón. Sí. Alguna vez en su vida, sin considerar esos 12 meses, un 19,2%. Y nunca en su vida, 74,7%. Wow. O sea, todo lo... Eso dice bastante. Mucho. Po. Y es la segunda menos consumida si vamos mezclando con teatro, danza y otras expresiones. La música clásica es en segundo lugar después de la ópera. La menos consumida, un 6,1%. Entonces, es impresionante como ahí uno se le remece el piso y dice, en realidad, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy como... Claro. Somos unos Quijotes. Como tratando de remar contra la corriente. Somos unos Quijotes así idealistas, jurando que todavía la gente va, se pone bonita para ir al concierto y paga su entradita. No funciona así. Unos Quijotes y Sancho que va al lado es el vulgo, po, claro. Que es como que el que trata de saciarse, ¿cierto? Claro. Con lo que pueda, comer lo que pueda, ¿cierto? Y ser como lo más terrenal posible. Ladi. ¿No me escuchaste? Se fue el audio. Aló. Aló. Ahí sí. Bien. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Del Sancho. Bien. Claro, hablaba de Sancho que es como mucho más terrenal y trata de como de saciarse de lo... con lo que sea, ¿cierto? Claro. Y eso es como... Y ese es justamente el vulgo. Es como que estuviéramos al lado, ¿cierto? Pero en realidad es paralela, ¿no? Claro. Y me pasaba también, para vincularlo, que veía el ejemplo, o sea, veía que muchos ponían el ejemplo del jazz. Es como, oye, pero el jazz, no sé, pues también es música, algunos decían, también es música folclórica, también es como música del pueblo. Yo decía, ¿sabéis que sí? Pero hoy día el jazz, la verdad, y yo me muevo en el jazz, se transformó en música de boutique de hotel. Y digámoslo, es así. O sea... la música hoy día, que es como el ícono de la élite, de como del buen gusto y todo ese tema, ni siquiera es la música clásica, ni siquiera es la música docta, es el jazz, ¿cachai? Se toma así como, oye, el otro día fue el Thelonious. Claro, o sea, súper snob. ¿Cachai? Y no tiene idea de qué pasó ahí, pero oye, fue el Thelonious, ¿cachai? Y lo publicó en Instagram y todo el tema. Un saludo igual para el Thelonious. Sí, buena onda ahí. Pero claro, pero hay una suerte de apariencia, ¿cierto? Tan grande con respecto a esto y difiere un poco con que, o sea, el jazz claramente nació desde el vulgo y eso está claro, o sea, de gente que quería expresar este tipo de música, ¿cierto? Viene desde ahí, viene desde obviamente toda esta ascendencia afroamericana, ¿cierto? Y afro en general, digamos. Pero hoy día no, pues, hoy día ya no es eso. Entonces no podemos decir, o sea, objetivamente hablando, no podemos decir que el jazz representa al pueblo. O sea, yo voy a La Pintana y a lo mejor sí, a lo mejor voy a encontrar a alguien que escuche jazz, pero es difícil realmente situarnos y decir, sí, es que sí en La Pintana sí se escucha jazz, por ejemplo, ¿ya? Y no se trata de estigmatizar para nada, se trata de ser como objetivo. ¿Qué te parece esto? Fluctuando. Va fluctuando todo, o sea, tal cual como te decía, o sea, había una danza ahí popular, interesante, después llegó, en la corte la estilizaron y quedó ahí. Claro. Y la zarabanda, que antes era una cuestión súper
como una danza rápida, pasó a ser una danza lenta que se bailaba en la corte y era muy elegante y qué sé yo, y así quedó. Entonces, bueno, lo mismo, no sé, ahora viniendo a lo actual, hablando del jazz y qué sé yo, también me pasa con el bossa nova, como que se asocia ahora como a músicas que están en el ascensor, o claro, voy a tomarme mi happy hour mientras escucho la banda ahí tocando bossa o tocando jazz, en general como Latin jazz, así. Y fue, y fue el jazz, digamos, quedó en otro espacio, digamos. Y están estos otros que son más fusión, claro. ¿Cachai? Que son más como un jazz más académico, y ahí ya como que se fue por otro lado. Pero obviamente mutó, como todas las músicas, claro. Eso es lo que pasa, todo muta y toma otras formas. Y un poco también esa es la gracia, o sea, de que no sea algo fijo, la música es algo que se mueve porque va identificando a la sociedad y obviamente hay un feedback de lo que va gustando y lo que no, y lo que identifica y lo que no, y se transforma en las prácticas, es algo muy vivo. Claro, y finalmente esto pasa igual con toda la arte. O sea, si a ti no te gusta la música de terror, las películas de terror, tú no vas a ver películas de terror al cine, po. Claro. O sí, ¿cachai? Por ejemplo, claro. ¿Cierto? Si a ti no te gusta el drama, no vayas a ver drama al cine. Claro. Y aquí es lo mismo. Sí, ahora, y volviendo un poquito al punto de esta invasividad, como esta industria es como una suerte de ariete, ¿cierto? Que se te mete por las radios, se te mete por la tele, se te mete por cualquier medio de comunicación, ¿cierto? Y la globalización además contribuye bastante a eso, digámoslo, acá capitalismo, ¿cierto? Es bastante difícil abstraerse de esto, alejarse, y como te digo, es parte de la cultura. Y también va, el punto que tocaba era por la responsabilidad del auditor. Es que a veces no nos hacemos responsables también de lo que escuchamos. O yo he escuchado también, por ejemplo, decir, no sé, pues a mí no me gusta el reggaetón porque creo que mis hijas no deberían escuchar reggaetón. Ya, pero está bien. Pero ya, ¿y tú como padre o como madre, qué haces para que no lo escuchen? O para que no repitan las letras, ¿cachai? Es como, no, pero es que está en la radio. Sí, está bien, pero tú tenías el control de la radio, ¿cachai? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad? No, yo creo que no podemos como echarle toda la responsabilidad, por muy ariete que sea la industria. No creo que sea muy maduro. Simplemente me despojo de toda responsabilidad. La culpa es de la industria, y que todos seamos de esta forma, los latinos de esta forma, o que todo el mundo esté escuchando esto, es culpa de la industria. Creo yo que sí tenemos que tener una suerte de responsabilidad y de tratar de buscar otras cosas, pues, o sea, este embobamiento quizás por estos placeres que como bien decías tú, esta música corporal, ¿cierto? Tan performática, nos aleja un poco de quizás de otras cosas, un poquito más aterrizada, o como quieran llamarla, ¿verdad? Esta responsabilidad, ¿qué opináis al respecto? O sea, me parece que es un punto que de repente uno no reflexiona. Sí, pues mira, es súper profundo este tema, y quizá aquí me voy a salir un poco de la música, porque encuentro que es un fenómeno mucho más amplio, porque la música es como una pequeña gotita de todo lo que se claro, llama consumo. Un océano. Sí. Consumo de muchas cosas, porque ya partamos la base que como estamos hablando de este fenómeno de la música como un bien de consumo, cosa que a mí no me parece que sea tan así, pero bueno, como se ve según estas premiaciones y esto, lo que la gente sigue. No sé, yo ahora he estado mucho metida averiguando y siguiendo de alguna manera la corriente del minimalismo. Ya. Y resulta que a mí me ha causado mucho interés, porque esto se puede llevar a todo ámbito.
justamente. Es como una filosofía de vida que es muy holística, por decirlo así, como que reúne todo porque tiene su base en el cuestionarse por qué haces las cosas y para qué. Y eso te va llevando a tomar una decisión en cada cosa, cuestionar. ¿Necesito esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me hace sentido? ¿Me hace bien? ¿Me aporta? Y eso corre para todo, justamente. Entonces todo lo llevan más al tema más material de los espacios, de que mi casa es más pequeña, entonces empezó todo este movimiento de las mini casas, el movimiento de, no sé, tener una cantidad de objetos en tu casa mínimo y así un poco se expresa, pero es mucho más profundo que eso. Entonces también pasa en lo que tú consumes con la música y con el arte en general. Es como, consumo esto, ¿me aporta? ¿Me hace sentido? ¿Me representa? ¿Me identifica? ¿Me hace bien? Lo mismo con la alimentación. Y ahí como que me acordaba mucho cuando tú me hablabas de esto, como claro, está en las radios, está en todas partes, te invaden, te venden el producto, pero hacen como que al final ya sea tu necesidad. Y exacto. Entonces eso pasa, o sea, lo venden súper bien. Todo, o sea, es que usan la misma estrategia de Coca-Cola, de McDonald's, claro, de cualquier cosa, el azúcar en rigor, le meten azúcar a la música. Si es eso al final, o sea, si tú a la música que escuchas le sacas todo el maquillaje, llámese efectos, distorsiones de la voz, el ritmo electrónico pegadizo, tiene nada. Todo lo que la industria te exige. Claro, todo lo que la industria te exige, si se lo sacáis, exacto, no hay nada. O sea, una buena música debiera ser buena melodía, ritmo, armonía, fin. Y ahí ya tendría todos los componentes, pero si tú tienes que ponerle todo el maquillaje para que ahí pueda ser digerible y ser buena, entre comillas, entonces algo está fallando. Entonces nos venden algo que está alto en todo. La música está alta en calorías, alta en grasa, saturada, alta en todo. O sea, es como una música súper que ponerle sellos de advertencia ahora a los discos. Todo el rato, porque están llenas de cosas, pues, de sucedáneos, de cosas reales. La música es melodía, ritmo, armonía, en una estructura que vendría a ser el envase y sería todo, pero ojalá pudiéramos consumir la música lo más orgánica posible. Por eso a mí me encanta la música instrumental acústica, porque es sin maquillaje, es natural, te llega directamente. Por eso también me gusta la presentación en vivo, porque ves ahí la música viviendo como una plantita, ¿cachai? Pero si tú querís una música así envasada, claro, pero asume, o sea, estás consumiendo cosas que a la larga pueden ser muy nocivas. Entonces, si tú no tienes clara esa conciencia de qué quieres en tu vida, de para qué consumes las cosas, y no tienes filtro, te van a vender cualquier cosa y la vas a incorporar en tu mente, en tu alma, qué sé yo. Los músicos como que creemos en esta como cosa más mística, media alquímica de la música, que en el fondo te transforma, po. Te hace alguien, te hace mejor. Entonces si tú consumes mala música, lo más probable es que no pasen cosas buenas dentro de ti. Ahora, distinto si tú lo miras con una, valga la redundancia, como con una altura de miras, porque puedes reflexionar al respecto, hacer todo un filtro y decir, ok, escucho esta música, ok, pero veo si me hace sentido o no. Pero así justamente criticar de una manera nociva, como denostando y qué sé yo, o sea, la música va a estar ahí. El problema, insisto, no es Bad Bunny, no es quien sea, no fue Daddy Yankee, no fue ninguno de estos personajes. Ellos pueden hacer lo que quieran, lo que le haga sentido, bien, pero los consumidores de la música tenemos mucho que responsabilizarnos, mucho que pensar el porqué y del consumo en general. Y entonces por eso yo hablaba como de algo que a mí me parece mucho más amplio, que no es la música, es la sociedad, es la vida que estamos viviendo, es la falta de conciencia, el estar dormidos
Y ahí estamos todos dentro, estamos todos incluidos. Yo creo que no hay nadie que se salve, porque quizá esta persona que está más consciente a nivel musical, quizás no lo está en otros ámbitos. Justamente También, están sí. tóxicos en otras áreas, justamente con denostar a otros. Entonces, ahí tampoco la está haciendo muy de oro. Entonces, Arriba de este tema, sí, dale. arriba de este tema, a mí me preguntaba yo el otro día, que es como el huevo o la gallina, es como si la sociedad está como está debido a estos productos o al revés, o estos productos nacen a partir de un tipo de sociedad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, Es como interesante planteárselo, es como si somos realmente objeto o como chivos expiatorios, digamos, de la industria en general, o si realmente nosotros parimos esto y nacen a través de, o sea, son un reflejo de lo que somos. claro. Y creo que esa pregunta, como tiene de compleja a lo mejor de resolverla, porque unos dirán uno o otros dirán lo otro, es interesante poder hacerse, solamente cuestionarse esta pregunta porque te estáis cuestionando a ti mismo. O sea, si estáis consumiendo porque te gusta consumir o simplemente lo que estáis consumiendo es nada más que tú mismo, ¿cachai? O sea, creo que una pregunta que se podría desprender, digamos, de esta charla, de esto que estamos teniendo ahora. Y como bien decías tú, de repente cuestionarnos un poco más qué es la música, o sea, por qué esto es mejor, por qué esto no es mejor, por qué esto le llamamos buena música, por qué esto le llamamos mala música. Pero más allá de la opinión que podamos tener en cuanto a nuestros gustos y a cómo fuimos criados, a toda la culturalidad que podamos tener. Creo yo que sinceramente la música, si está hecha por computadora o si está hecha por instrumentos, está hecha con voces o tiene las estructuras que deberían tener o no simplemente, eso no implica que sea buena o mala música. Yo creo que la música, más allá de las performances del lenguaje y de todo lo que pueda contener, es como dije anteriormente, estáis diciendo algo, ¿cachai? Estáis diciendo algo y eso puede ser reflejo o no de lo que somos, y por algo toco un poquito más ese punto del sentido de pertenencia. Es que si nos sentimos a gusto con ello o no nos sentimos a gusto, y ese sentido de pertenencia también trae consigo otras cosas que son las que ya hemos hablado, ¿cierto? El ponerse en una posición más beligerante con respecto a lo que no te gusta o a lo que yo puedo discriminar como impropio, ¿cierto? Y finalmente eso recae en la alteridad, en ver al otro, ¿cierto? Como un distinto, como un extranjero, ¿no? Como algo que no nos pertenece. Y eso es bastante interesante, o sea, el cómo nos apartamos del otro y cómo lo vemos lejano, ¿no? Y nos pasa con todo aquello que simplemente no nos gusta, ¿cierto? Damos un paso al costado cuando hay algo que lo sentimos como que nos pueda vulnerar, como que nos pueda atacar, y lo rechazamos en vez de tratar de conocerlo, de acogerlo. Me pasa eso como a lo mejor como músico, como artista. Pienso que viva la música en todo en todo lo que es, o sea, y porque eso realmente dice algo de nosotros, ¿cachai? Claro, como dice lo que somos. radiografía de una realidad. Sí, absolutamente, ¿cachai? No podemos obviar eso, no podemos apartarlo simplemente. Creo que va por ahí el asunto. A lo mejor. No podemos tapar el sol con un dedo. Eso sería como una opción que nos limitaría, en realidad. O sea, no podemos estar censurando lo que no nos parece si ya existe. Ahora esto del huevo, la gallina, claro, siempre existen estos como
como problemática en no saber qué fue antes, qué fue después, etcétera. Pero yo creo que lo importante está en darse cuenta, como dices tú, y pararse a observar. Y justamente saber respetar, aunque no estés de acuerdo, pero tener una postura un poco constructiva, como dices tú, o sea, algo, yo creo que justamente el arte y las discusiones que genera son para crear, para generar cosas, queremos cultivar algo, cuando dice yo, cultivar el arte, cultivar la música, cultivar, ¿cierto? Es porque quieres sacar algo bueno de ahí, pues, ¿cierto? Algo que te nutra. Ahora, claro, quizá personalmente me pasa, si hago la analogía como con los alimentos, claro, no sé, esta música puede ser como una dona, súper rica, ¿cachai? Como deliciosa y bien. Y puede que en el corto plazo no te haga daño, existe y te lo puedes disfrutar y es como un fuego artificial para tu hormona, ¿cierto? Porque te hace liberar muchas cosas sensoriales, que es lo que muchos están queriendo vivir, como suplir como esta falta de vida intensa en este mundo productivo, como que querés vivir una experiencia que te lleve al límite, pero luego a largo plazo yo creo que tiene sus consecuencias, no sé si tan buenas. Ahora en esto no tengo como un análisis tan profundo porque creo que falta más tiempo como para poder hacer el verdadero análisis de cuáles son las consecuencias a nivel, no sé, intelectual del ser humano o de capacidad de empatía o de su capacidad humana. Incluso espiritual, claro, que se quiere ver espiritual, o como todo este tema de la empatía, como que queremos tirar para un lado, pero como que el ser humano va para otro. Entonces como que anda buscando cosas que al final son como nocivas, encuentro igual. Entonces, por eso iba a este tema del consumo, de que al final son cosas de las que tú te alimentas y te nutren. Entonces, ¿de qué te quieres nutrir? De cosas justamente como que a la larga son puras toxinas que te van a enfermar. Entonces eso me pasa un poco con el arte, con la música. O sea, yo no te niego, yo a veces me he puesto súper adicta a grupos como que son bastante cuestionables, pero que algo me atraía como de esa música. Por ejemplo, un tiempo, y no los voy a criticar porque me gustaron, no sé, es como una relación muy compleja con ese grupo, pero me gustaba la música de The Ambor. No sé si los conoces. Sí, lo ubico perfecto. Ya, bueno, la cosa es que estaba muy pegada con esa música. Yo decía, esta es como una música muy futurista. Yo decía, estaba muy pegadita con eso, así veía los videos y todo. ¿Y sabes qué? Yo creo que como los músicos somos personas igual como sensibles, igual súper receptivas y como yo creo que vibramos mucho como con la música. Entonces, en un momento yo ya estaba mal. Me sentía como, estoy hablando como muy vivencial así, y muy sensorialmente, no desde la racionalidad, porque en realidad no he analizado lo que me pasó realmente, pero hubo un momento en que ya la música yo la sentía densa, como que sentía que algo me oprimía en el pecho, como que sentía que, porque yo no me ponía a analizar las letras, más o menos intuía de qué se trataba y como que las ignoraba porque me motivaban como... Me gustaba la música. Claro, como que me gustaba y como la onda como visual que tenían, siempre me ha gustado esta onda como media freak. Y resulta que después de un tiempo ya caché que me estaba afectando y tuve que parar de escucharla. Heavy, o sea, como el efecto cuando comí mucho una comida, o sea, como que si comiera pizza todos los días, así, te empieza a doler la guata. A mí me pasó algo muy similar igual. Yo hubo un tiempo en que en la época más de juventud escuché caleta de metal muy oscuro, así como metal ya... Sí, y bueno, más que intelectualmente,
aunque sí hubo cosas que después empecé a racionalizar a medida que iba creciendo, digamos. Habían cosas que yo sentía que emocionalmente y espiritualmente igual me estaban como chocando, así como que de un momento a otro como que ya no las soportaba. Claro. Me pasó eso y dejé de escuchar, pero así como es como que, no sé, pues, fuera adicto a no sé, al copete, por ejemplo, y como que de un momento a otro dejé de tomar. Ya, Fue dale. pero heavy, po. Y hasta, no sé, po, me vestía así como con poleras de banda y todo el tema, ¿cachai? Claro. Pero sentí esa cuestión que es como... Uf, así como que ya tengo que dejar de escuchar esta música. Intoxicación. Sí, po, era como que estaba intoxicado de esa música. No quiero decir que esa música sea mala porque de hecho todavía la escucho, pero en mucho menor proporción que como lo hacía. Porque siempre me ha llamado la música, me llama mucho la atención la música técnica, la música que tenga mucha técnica, Claro, me gusta. Y escuchaba metal oscuro, pero que tuviera mucha técnica, o sea, que se escuchara la técnica y siempre como que tratando de analizarla y estudiarla y qué sé yo, sacando los riffs o las baterías o lo que sea. Pero más allá de la música sentía como que en un momento fue como, oh, si es que ya no puedo seguir escuchando esta música, como que me pateó. Y si bien, no sé, podría darte como ese punto de porque lo viví también, ¿cierto? De como que me hostigué de cierto tipo de música, que insisto que no tiene nada que ver con que sea mala, que simplemente fue una cuestión personal, ¿cierto? Que es como que ya debo dejar de escuchar eso un tiempo, sigo escuchándolo, pero como te dije, en mucha menor proporción. Me pasa que igual la música entra en el terreno de lo subjetivo. Claro. Y claramente una dona, o sea, nadie puede refutar de que la cuestión te va a hacer mal, incluso aunque te comáis una o 100. La cuestión hace mal una o 100. O sea, 100 obviamente te hace peor. Pero claro, pero es rica. Pero es rica. Entonces, eso objetivamente es así. El tema de la música, o sea, yo conozco gente que toda su vida ha escuchado metal de ese tipo y todo bien. ¿Cachai? Todo bien con ellos. Claro. Aparentemente, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? Porque es muy personal. sí, porque tú no sabís, po. Porque tú no sabías. Entonces, claro, eso pasa con el arte en general, po. O sea, yo creo Sí. que no hay arte que esté exento de esta Sí, lógica po. subjetiva. A mí me parece que quizás la clave va como en un mayor equilibrio, como en diversificarse sí. un poco más, como en todo, pues buscar un punto medio. O sea, de partida no siempre tenemos que estar escuchando música, también ese es un punto. Claro. O sea, no sé si a Sí. ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado Sí. que cuando llego a la casa lo que menos hago es escuchar música, porque como he estado, o sea, bueno, ahora estoy todo el día en la casa, pero cuando, o sea, estaba afuera y hacía mis actividades diarias que eran, no sé, música todo el rato o ruidos, Sí. pero todo muy auditivo. Como que ya no quería escuchar más música. Claro, o sea, lo único que quería es el silencio y disfrutártelo, ¿cachai? Entonces, también ese otro punto que quizás se sale un poco, pero también para cuestionárselo, o sea, ¿qué pasa con nuestro consumo de silencio? Nuestra cuota de silencio diario. Yo opté, bueno, igual siempre he tenido más o menos como una rutina, entre comillas, que he tratado de hacer la parte de mí desde chico, que es no sé, pues yo, como estoy siempre metido en la música, trato de escuchar otras cosas, por ejemplo, podcast, escucho calete podcast, escucho harto, no sé, clínicas, qué sé yo, porque me gusta mucho aprender. De hecho, de eso se trata este proyecto. y también de leer. Entonces ya ahí tengo como un poquito de compensación. Pero hubo un tiempo en que de verdad era como que estaba haciendo música y tenía que seguir escuchando música porque tenía que tocar esa música o porque tenía que estudiarla o qué sé yo. Y era de verdad súper agobiante el tener que estar involucrado siempre con la música o peor aún si es más con un estilo de música. Y sí, pues puede ser que... Y todo tiene música. Sí, y todo tiene música. Qué atroz. Exactamente. Pero es interesante como sentir que ahora tenemos tanto acceso a variedad de cosas, pero como la gente sigue como en lo exclusivo, como que pareciera que mientras más hay, menos saben.
Sí. muchas personas, o sea, Sí. excepto los que se interesan, Claro. claramente, pero si uno quiere, puede, digamos, tiene las herramientas ahí para llegar a mucho más. Entonces es curioso, ahora tenemos como todo el bagaje cultural del pasado, de la humanidad, más el presente, y aún así como que no vamos como hacia arriba, como en aspectos justamente como de mayor, vamos como hacia la simplificación, pareciera, Claro. como una cosa muy, muy... volver como a la vida unicelular, así como Sí. que estamos de nuevo. Entonces, Claro. claro, queremos simplificarlo todo, pensar menos, no complicarnos, porque ya todo es bastante complicado, como te decía, como que ya la gente está en esa parada. Entonces ya no se cuestiona cosas filosóficas, ya no se cuestiona justamente el arte, no se cuestiona la vida, simplemente quieres ser feliz. Y el ser feliz, claro, pues la vida te dice que no, mira, esto es la felicidad. Claro. Y ahí es donde te meten el producto y a veces esto, pues y a veces alguien tiene la suerte de que le muestran mejores cosas y todo va en la experiencia que haya tenido cada uno. Como te digo, yo cuando chica tuve la suerte, pero porque mi viejo escuchaba música muy variada, pero mis compañeras de curso escuchaban música muy distinta a la mía, Claro. o sea, la radio nomás, ¿cachai? Ahora tenemos de todo, es mucho más variado y como te digo, es como que está esa flojera como de al final ver lo que te aparece en el inicio de YouTube, ¿cachai? Como ahí, Claro. o lo que te aparece al inicio nomás de las noticias o qué sé yo, pues. Entonces una poca capacidad de buscar cosas nuevas. Hay menos interés como en lo general, y algunas personas se destacan como en querer ir más allá, buscar, como interesarse, pero en general quedan como los intelectuales o los snobs o qué sé yo, como gente más rebuscada. Entonces, que fome que esto no sea generalizado, y ahí es donde yo critico duramente a la educación, pues, o sea, ahí es donde debiera partir, o sea, idealmente en la casa. Pero Sí. resulta que ahora nuestras familias están tan fragmentadas porque están todos trabajando a full que no tienen tiempo de construir familia, de como armar todo un rollo familiar en la casa, como justamente donde se enseñan estas cosas. Antes la música se hacía así, como en la familia, en la casa, la gente tocaba instrumentos, ¿cachai? Como a nivel básico, pero podían hacer una vida social en torno a la música, con una guitarra, cantando, qué sé yo. Ahora ya eso no existe prácticamente, o muy poco, en familias de músicos nomás, y se ha perdido esa práctica, como esa cosa social de la música que unía como a todas las generaciones, que era más transversal. Pero ahora no, pues la música es algo muy individual, es como de gusto muy personal, es como a mí me gusta esta música, yo escucho esta música, claro, y me pongo mi audífono y chao, y no me preocupo de nada más. Y voy a esa disco donde tocan esa música y ahí está. Claro. Y comparto con la gente que solo le gusta esa música y fin, no hay como una apertura a explorar de todo. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, tal como tú dices, valorar las expresiones diversas y tratar de entender por qué esta música a mí me choca. Claro, cachar de que la música no solamente es un bien de consumo, o sea, también es parte de cómo yo me formo, cuáles son mis pensamientos. O sea, hablo de la música, pero esto aplica a toda la arte, en verdad. O sea, ¿por qué estoy consumiendo esto? ¿Por qué estoy consumiendo este programa de televisión? ¿Y por qué no me lo cuestiono también? O sea, ese vivir ausente de lo que está pasando y simplemente dejar ahí la radio prendida, la tele prendida. Es complejo, pues, es complejo porque sí, uno se va permeando de eso y es innegable que vamos a terminar reproduciendo nuevamente eso mismo, que a lo mejor nosotros mismos producimos. ¿Se entiende? Claro, sí. Mira, tocas algo interesante, como justamente que la música
como que es como un pensamiento justamente, o sea, yo consumo esta música porque me identifica, porque hay como una filosofía detrás, una forma de vida, claro. Por ejemplo, antes estaban como muchos, no sé si te acuerdas o es muy antiguo, pero las tribus urbanas. Sí, obvio. Y se hablaba mucho de eso y era así como, no, si justamente si escucháis metal, eres metalero, o sea, simplemente así de fácil. Si escucháis, no sé, reggae era y rasta. Claro. Y se escuchaba y tal, y era todo, era una forma de vestirse, una forma de hablar, la gente con la que te relacionabas era de la misma onda, y si no era de alternativo, y claro. Así, yo era como más alternativa, yo escuchaba Radiohead, Björk, esa onda, y resulta que había algo atrás, pero ahora yo me pregunto, realmente como que todos los que escuchan, no sé, por el reggaetón o el trap, lo hacen porque se sienten parte de algo, porque comparten esa ideología y lo que dicen los textos. Me lo cuestiono, no creo que sea tan así. A veces veo gente que piensa muy diferente y todos consumen esto porque en realidad es como darle play y está ahí, claro. Es lo que se está escuchando y no hay un cuestionamiento. Entonces es como que se perdió esa magia, como de que la música fuera como una más de las cosas con las que tú te vestías de alguna forma, como lo que te identificaba, lo que claro. Te daba tu sello y lo que te hacía sentir parte de algo. Y entonces eso igual como que ahora vengo a caer en la cuenta, que es algo que diferencia harto, como pensando en hace unos años atrás, o sea, estamos hablando de cuánto, unos 15 años más o menos, atrás, sí, ¿puede ser? Sí. Más o menos. Y ahora hay como un cambio respecto a eso, ya como que no hay una identificación como cultural con la música que escuchas, simplemente es como mientras más masiva mejor, o sea, es como esta es la que se escucha y fin, sí. No se cuestiona más, y falta variedad pareciera. Sin embargo, igual está ese tema de cumplir con ciertos estándares, es como quién tiene más seguidores, quién tiene, sí. ¿Cachai? O sea, igual está esa idea de todos cumplir con ciertas normas y no sé si a lo mejor eso podemos compararlo con estas tribus urbanas, ¿cierto? Que se vestían todos iguales, ¿cierto? Y algunos decían, pues que es mi estilo, pero es tu estilo dentro de lo igual, ¿no? Sí. Entonces, claro. el ser igual a ciertos cánones, ¿cachai? A lo mejor hoy día se ven en otras cosas, se ven en las redes sociales, se ven en los trabajos incluso, que es como que tiene que ver, ¿cierto? con la competitividad y qué tan competente además soy para esa competitividad, ¿cierto? Ese tema igual es como es un buen tópico que se da, ¿cierto? Y que también da como para hablar harto. Y que, claro, que a lo mejor la música hoy día no cumple ese rol, pero siento que lo están cumpliendo otras cosas, po. Otras cosas están forjando lo que somos, po. Y nos mantienen competitivos al respecto. Justamente. Sí, bueno, es que todo esto, Facebook, Instagram, qué sé yo, sobre todo Instagram creo yo, que es como la red social que más ocupo porque cerré mi Facebook. Buenísimo. me saturó también y me dejó de identificar también porque era mucha crítica, como mucha mala onda en las personas y no sé, como que tenía una onda más tóxica. Yeah. Bueno, Instagram era un poquito más light, pero tiene esta cosa que dices tú justamente, como el tema de los seguidores y no, si todo está bien y yo aquí todo exitoso. Entonces hay una cosa como de sentir como que no, si todos somos muchos, hay como una cosa masiva, claro. Pero a la vez es muy egocéntrica. Súper. O sea, soy yo, o sea, bueno, volviendo a Bad Bunny un poquito. En el fondo la gracia de él es un poco mucho la imagen, o sea... La performance en general. Eso es lo que le diferencia, porque en realidad podría ser Perico Palote, claro. Y... Eso no es un producto. Y haciendo la misma música no sería nada famoso, claro. Pero es todo, es como todo eso extra musical. Como, mira los lentes que usó, ay, lo amo, pum, lo pongo en, claro. en mi historia y conozco gente que hace eso, sí, y como, ya, ok. Y por la chaqueta que usó, o por lo que dijo algo irreverente en tal lugar y
qué sé yo. Y eso mucho, o sea, lo hicieron los rockeros también en su tiempo y así como quién era más rompe esquemas. Claro. Y eso va a seguir siendo, o sea, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo somos distintos? Yo quiero hacer algo que me diferencie y ser mejor que los otros. Entonces como que hay una falta de esta cosa más grupal, como de formar parte de algo, de ser más anónimo, digamos. Claro. Entonces al final, ¿esto es por la música o es por mí? Uh-huh. Ese es el asunto, el punto de vista. O sea, yo hago la música porque me quiero hacer famoso, Claro. porque quiero ser yo el distinto, o porque en realidad yo veo que la música es como este bien preciado al que yo le tengo que servir y hacer lo mejor que puedo y seguirme perfeccionando eternamente y ser su humilde servidor. Al menos esa es mi parada, pero es como súper... uno estará al servicio de la música. Sí, Sí, uno estará al servicio de la música. como una cuestión, claro, yo soy un humilde servidor y espero ser lo suficientemente competente para poder hacerlo de la mejor manera que pueda y darlo a conocer de la mejor forma a las personas para que se acerquen bien a la música, no a mí. Claro. Yo no soy el tema aquí, yo soy solo un medio, Uh-huh. Mi instrumento es un medio, pero yo no soy nada si no soy con otro, y otro, y otro, y otro, que hacemos un grupo, hacemos una banda. Qué buen punto ese. Va por ahí, entonces hay una cosa como poco solidaria, un poco entender, aquí me voy a la onda más mística, pero que al final somos parte de un todo al final, esta es una unidad. Correcto. Muy grande que tiene muchas partes, o sea, somos fractales al final. Exacto, entonces, estoy muy de acuerdo con eso. Somos ahí una partecita fundamental, obviamente, no somos nadie, ¿cachai? Pero somos una pieza muy chiquitita del engranaje, entonces cuando intentas hacer como dártelas del súper importante, ahí la embarras, porque no estáis funcionando hacia la unidad, estáis funcionando hacia ti mismo, hacia el ego. Exacto. Y esa cuestión a largo plazo es cero aporte a la música. Bacán, te aporta caleta a ti, te puede hacer millonario, te puede hacer que escuchen mucho tu disco, qué sé yo, pero en realidad no sé qué tan aporte como a este bien mayor es realmente. Yo no sé qué aporte real a la innovación de la música realmente hizo esta persona, pero quizá sí a hacer una radiografía social, a mostrar como otra perspectiva, ¿ok? Claro. Al final es una cosa más cultural que... Sí, de todas maneras más cultural. Musical. Claro. Y en eso, claro, no podemos desconocerlo. Quizá es súper atractiva la parte visual y eso es súper interesante también. Claro. Pero eso es como un anexo. Pero como te decía, para mí la música buena puede estar en todos los estilos, pero en su versión simplificada es donde la podemos juzgar. Entonces, saquémosle todo el maquillaje y ahí escuchémosla y veamos si se ganaría el premio Mejor Compositor, no lo sé. Claro. Démoselo a escuchar una versión simplificada, así como acústica de los temas. Un unplug. A todas las personas, así como a los mismos seguidores, a ver si dirían que les gusta tanto, po. Entonces hay todo un asunto ahí súper complejo y que va en el conocimiento de las cosas. O sea, hay mucho ornamento. Estamos en una onda muy barroca a la larga. Sí. Como muy ahí. Sí. Como mucha cosita para pomposidad. Pero claro. Y este tema, como te decía, como de ser yo. El yo, así como lo más importante. Vean mi propuesta, porque soy Bad Bunny. Claro. Entonces, claro, no sé si es la música realmente el centro. Sí, a lo mejor no. Yo creo que se puede desprender de eso que sí o sí, sea que seamos, somos a través del otro. Y eso es innegable. O sea, yo no soy nada por mí mismo. Y la industria se mueve de esa forma también. Estos artistas, ¿cierto? No son nada sin el público y sin los consumidores. Así que también hay que tener ojo con eso. Bueno, yo creo que sí. hemos hablado caleta. Y ha sido súper interesante en verdad la conversación, porque además lo rico es que, bueno, ambos nos movemos en el ambiente de la música y en la educación musical y bueno, ha dado para harto
este tema tan puntual a lo mejor. Sí. Pedimos disculpas, o pido yo también, por si nos fuimos de repente mucho por las ramas, pero creo que hubieron cosas bastante acertadas de tu parte, Javi, sobre todo con respecto al tema y bueno, esperamos también a quien lo haya escuchado se haya entretenido y haya abierto un poquito más quizás la perspectiva a otros pensares, a otras visiones, ¿ya? Así que, bueno, te dejo a ti cerrar el programa. Oh, wow, qué honor. No, bueno, gracias por invitarme, como te decía, esto es nuevo para mí, pero no es que este tipo de conversaciones no hayan surgido ahí en una junta entre amigos y todo, Sí. o sea, me encantó como este formato así de conversar distendidamente y dar opiniones como bien personales. Así que súper por ese lado y ojalá esto motive a que la gente lo haga en sus reuniones Zoom con sus amigos o qué sé yo, como no perder esta práctica de discutir los temas y de escucharse y de ver distintos puntos de vista. O sea, creo que esa es la manera de hacer una sociedad finalmente, Correcto. como unirnos en temas, en temáticas y darle vuelta y todo, justamente este ocio productivo, o sea, al final es súper nutritivo. Así que, y claro, si nos fuimos por las ramas, también pido las disculpas del caso, pero creo que siempre volvíamos, en mi defensa creo que siempre volvimos al lejos tema de cualquier principal. perorata, ¿cierto? Que hayamos resuelto acá, Sí. creo que se cumplió con el objetivo. Ahí vamos a ver si algunos llegarán a otras conclusiones, además de las que pudimos a lo mejor llegar acá. No sé si llegamos a alguna conclusión, la verdad, pero sí estuvo bueno el... A nada, parece. pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Movimos la... Sí, Ya. de que desatamos el nudo y Sí. le dimos vuelta y lo tratamos de modificar, y todo bien, o sea, toda conversación es productiva y bacán si hay mucha gente que piensa distinto. Sí, obvio. Justamente esa es la gracia, pues la Exacto. multiplicidad de miradas del mismo tema, así que te agradezco un montón por muchas cosas que uno se ilumina mientras conversa, pues, justamente. Quizás no hubiera ni llegado a estas conclusiones pensando sola, así que esa es la idea. Bacán, súper. Bueno, llegamos hasta aquí nomás. Entonces esto fue El Sujeto Diletante. Nos vemos.